Hola, ¿qué tal? Te saluda Héctor Chinchilla y en esta oportunidad vamos a conversar sobre innovación. Cuando hablamos de innovación estamos pensando en nombres o personajes. Por ejemplo, pensamos en Internet o pensamos en Bill Gates o Steve Jobs. Sin embargo, la palabra innovación va más allá de eso. La palabra innovación está vinculada a todo aquel proceso que nos genera un cambio, pero que también nos genera resultados. Es decir, siempre debe haber un valor agregado dentro de todo proceso de innovación. La innovación se puede dar en 4 grandes ramas: el proceso, el producto, el servicio y la organización. No solo los países o las empresas deben innovar, también los profesionales, las personas deben estar constantemente enfocadas en procesos profesionales, personales de innovación. Es decir, hoy por hoy con el tema de la revolución industrial, donde se nos asoman temas como impresoras 3D, los robots, sistemas inteligentes, el Internet de las cosas, eso nos indica de que inevitablemente va a haber un desplazamiento de mano de obra por la influencia de la innovación. Y lamentablemente el desplazamiento de esa mano de obra está vinculada a aquellas personas que son menos calificadas. Por ejemplo, estamos hablando de los taxis que ahora se manejan solos en algunos países del mundo. Pues es interesante cómo la mano de obra, es decir, el taxista, fue desplazado. Por ejemplo, los drones comerciales que ahora se dedican a entregar productos en algunas empresas de venta masiva de productos, pues desplazaron a los camiones de entrega y obviamente a los repartidores. Y también el robot en manufactura. Es interesante cómo ahora todos los procesos de empaque no necesariamente involucran una cadena de personas dentro de un proceso para empacar un producto. Hoy todo eso lo hace un robot. También en la construcción de vehículos o también en temas como la medicina y operaciones. O sea, el tema de la innovación está avanzando a pasos agigantados y lamentablemente la mano de obra menos calificada es aquella que será desplazada. Es decir, estamos en la época de la creatividad, donde todos, inevitablemente, todos debemos de reinventarnos, readaptarnos y reacomodarnos incluso dentro de nuestra vida laboral, profesional o como empresa, incluso como país. Definitivamente el tema de la innovación es algo que no debe pasar por alto, sino debe tomarse pero muy en serio, más por los pasos agigantados que están dando otras empresas que se dedican a hacer lo mismo que nosotros hacemos en el giro de este negocio. Así que el tema de innovación hay que ponerle mucha atención y hoy, a requerimiento del nuevo departamento del área de planificación estratégica, vamos a conversar sobre 5 secretos de la innovación y cómo estos secretos los vamos a tratar de enfocar en el 2019 dentro de las operaciones de BN Vital. Así que dispongámonos a escuchar y aprender sobre estos 5 secretos. Te aseguro que no te vas a aburrir, lo vamos a pasar muy bien y el objetivo es que podamos aprender y sobre todo aplicar dentro de la operadora. Así que vamos para adelante. Primer secreto: crear una cultura de innovación. La mayoría de las grandes innovaciones surgen de abajo para arriba, gracias a una cultura de emprendimiento y de la admiración colectiva hacia quienes toman riesgos. Preguntémonos entonces, ¿qué es una cultura de innovación? Bueno, podemos definir cultura de innovación como el clima que produzca un entusiasmo colectivo por la creatividad y, ojo con esto interesante, que glorifique a los innovadores productivos de la misma manera en que se glorifica a los grandes artistas o grandes deportistas, y que se desafía a la gente a asumir riesgos sin temor a ser estigmatizados por el fracaso. Y es que aquí viene el punto: mucha gente no se anima a hacer por el miedo al fracaso. Hay dentro del día a día del ser humano está el no querer enfrentarse a este tema del fracaso, y hoy lo vamos a ir viendo más adelante, cómo a veces también el fracaso debe ser necesario dentro de todo un proceso de innovación. Crear una cultura de innovación que aliente la creatividad de abajo hacia arriba no es una tarea difícil como parece.
Hoy en día, con los medios masivos de comunicación y las redes sociales, es mucho más fácil generar el entusiasmo colectivo que mencionábamos arriba por la creatividad y por la innovación que tiempo atrás. Ahora, la pregunta es, ¿cómo generamos innovación? Bueno, hay tres formas de generar la innovación. La primera es fomentar la admiración para seguir los ejemplos exitosos. El caso que traemos es el caso del fútbol. Por ejemplo, hablamos de fomentar una cultura de admiración por los científicos y técnicos que estimule a los niños a seguir el ejemplo de científicos exitosos, tomando como referencia el principio que se ha ejercido en el fútbol durante los últimos años. Y es que a los niños desde pequeños se les lleva a ver a estos personajes o entrar a esas escuelas de formación desde chiquitos para no solamente estar entrenando y formándose, sino también estar de una u otra forma viendo a estas estrellas muy cerca de ellos para que ellos estén admirados. Este mismo principio es el principio que tenemos que llevar hacia la innovación, pero con un enfoque científico o un enfoque técnico. Así los niños van a ser estimulados. Vamos a ver este video sobre el fomento de la admiración en el deporte. Ok, una vez visto este video, veamos ahora un personaje costarricense que desde chiquito él soñó con alcanzar esa meta tan extraordinaria que hoy todos podemos comentarlo y disfrutarlo a través de los medios, la televisión internacional, y es Franklin Chang. Veamos este video, que cuando uno sueña desde pequeño no debemos de cortarle el impulso a nadie. Yo nací en Costa Rica, yo me vine para Estados Unidos en busca de ese sueño americano que llamamos, y yo quería ser astronauta desde muy niño. Yo fui cautivado por el espacio desde que tenía 7 años, cuando vi el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1. Y yo era como muchos niños normales de aquellos tiempos. Todos queríamos ser exploradores espaciales y poco a poco muchos de mis amigos se fueron separando de esto. Yo me vine para acá a los 18 años a Estados Unidos y estudié ingeniería, estudié física y me preparé para una eventual postulación como
candidato a astronauta, eso lo hice en el año 79 y en el 80 fui seleccionado. Y tuve la gran suerte de participar en muchos vuelos espaciales y espero que muchos otros niños y niñas, particularmente hispanos, que puedan también soñar igual. Cuando niño yo jugaba de astronauta en una caja de cartón que tenía en mi casa, muy grande, donde ponía sillas acostadas. Y ahí yo me metía con mis amigos y mis primos y hacíamos un vuelo al espacio. Y nos íbamos a explorar otros planetas y llegábamos a tiempo a la hora de la cena cuando mamá nos decía es hora de cenar, ¿verdad? Y esa era mi vida de niño, mi sueño de niño. Yo quería en algún momento poder realizar ese sueño. Y una vez sentado en el asiento del transbordador Columbia, a punto de salir al espacio, me recordé de que yo había hecho eso antes. Y era algo que ya yo había hecho. Ya yo sentía que ya yo había vivido esa experiencia en mi imaginación. Siguiendo como referencia la pregunta de cómo generarnos una cultura de innovación, el segundo elemento que podemos considerar importante es el otorgar premios. Muchos de los grandes inventos de la humanidad surgieron como resultado de premios económicos ofrecidos para quien lograra superar un determinado desafío. Y el caso de éxito que te traigo y que quiero que veamos el siguiente video es referente a Charles Lindbergh. Este señor logró una hazaña en 1927, todo por un premio que había, y es interesante cómo Charles Lindbergh logra alcanzar este desafío, y hoy por hoy todos tenemos la oportunidad de disfrutar lo que son los vuelos transoceánicos. Veamos el video. Charles Lindbergh nació en Detroit, Michigan en 1902. Desde muy temprana edad, Charles tenía un don para los aparatos mecánicos. Él aprendió a conducir el coche de la familia a los 11 años. Poco después se interesó en los aviones. Charles comenzó a trabajar para el Servicio Postal de Estados Unidos, entregando el correo por avión. Voló la ruta de correo de San Luis a Chicago. Pronto Charles oyó hablar de un concurso que ofrecía un premio de $25,000 para el primer vuelo sin escalas desde Nueva York a París. Charles estaba emocionado por entrar al concurso. Algunos hombres de negocios de San Luis donaron dinero para construirle a Charles un avión especial que pudiese volar esa distancia. Él nombró al avión el Espíritu de San Luis. El 20 de mayo de 1927 voló desde Long Island, Nueva York, a París, Francia. El viaje de 3.700 millas le tomó 33 horas y 30 minutos. A sus 25 años se hizo famoso por ser la primera persona en cruzar el Océano Atlántico en avión. Además de recibir el dinero del premio, también se le concedió la condecoración militar más alta del país, con la Medalla de Honor. Después de su vuelo sobre el Océano Atlántico, Lindbergh utilizó su fama para promover el desarrollo tanto de la aviación comercial, así como de los servicios de correo aéreo en los Estados Unidos y el resto del continente americano. Y el tercer elemento que podemos considerar para generar innovación es instalar la idea de que el fracaso es la antesala al éxito. Es decir, una clave fundamental para crear una cultura de la innovación es instalar en la sociedad la idea de que el fracaso es muchas veces la antesala al éxito. Porque el hecho de que fracase un emprendimiento no significa que fracase el emprendedor. Y es que aquí se estigmatiza demasiado que cuando un proceso falla, se le achaca o se le vincula a la persona directamente. En parte puede haber culpa, pero no del todo. El fracaso está en el emprendimiento, en el proceso, pero no significa que haya fracasado el emprendedor. Veamos el caso de WhatsApp referente al fundador. Es un caso maravilloso, un caso extraordinario
que nos va a mostrar lo que para algunas personas pudo haber sido un fracaso enorme, para él fue un éxito o la antesala al éxito de lo que estaba por venir. La increíble historia del creador de WhatsApp. Su nombre es Jen Kyum, y lo único que supera los 19.000 millones de dólares que costó la venta de su maravillosa aplicación es la vida detrás de este increíble hombre, fundador, creador y actual presidente de WhatsApp. Jen nació en Ucrania el 24 de febrero de 1976, dentro de una familia muy humilde y cuando este país aún pertenecía a la Unión Soviética, hecho que hacía que las condiciones sociales fueran terribles. La falta de trabajo, la violencia y la extrema pobreza que experimentaba Ucrania hizo que a los 16 años Jen, su madre y su abuelita buscaran refugio en Estados Unidos, en donde un programa de soporte social los ayudó a conseguir un pequeño departamento de 2 recámaras y vivían de subsidios estatales y cupones alimentarios, así como del salario que su mamá ganaba de niñera y él de intendente en un supermercado. Cabe destacar que en una de las pocas entrevistas que ha dado el creador de WhatsApp, confesó que durante su adolescencia, recién llegado a Estados Unidos, su familia no tenía dinero ni para comer, por lo que durante las primeras semanas en ese nuevo país, toda su familia se alimentó de la caridad, recibiendo alimento gratuito por parte de un albergue de interés social. De acuerdo con el portal El Economista, su primer contacto con la tecnología fue a través del grupo de hackers WooWoo, en donde conoció a los que años más tarde serían fundadores de las compañías Napster, Sean Fanning y Jordan Ritter, y quienes le ayudaron a ingresar a la Universidad Estatal de San José, misma de la que se retiró sin haber concluido la carrera de programación. Después de más de 5 años sin ver a su padre, y justo cuando este estaba a punto de reencontrarse con él, gracias a un viaje que haría a su natal Ucrania, Jen recibió la noticia de su muerte. Algo que pese a que lo dejó devastado, lo motivó a perseguir sus sueños y conseguir un trabajo que le cambió la vida. Jen Kyum fue contratado por Yahoo como ingeniero de infraestructura, lugar en donde conoció a su futuro socio, Brian Acton. Ya establecido y cuando todo parecía tener sentido, el joven tuvo que enfrentar la muerte de su madre, quien falleció víctima de cáncer. A raíz de esto, este genio decidió refugiarse de lleno en su trabajo, al que renunció después de 9 años para viajar por el mundo durante 1 año al lado de Brian Acton. A su regreso, ambos chicos buscaron entrar a trabajar a Facebook, pero su solicitud fue rechazada prácticamente de inmediato. Sin embargo, lo que nadie sabe es que ambos tenían un as bajo la manga. Jen compró un iPhone, y al darse cuenta del enorme potencial que tendrían en los años próximos las aplicaciones móviles, así como la intención de bajar los costos en los mensajes de texto, ambos chicos unieron su inteligencia, creando así la empresa WhatsApp Inc. en febrero del 2009. En tan solo pocos meses, WhatsApp era la aplicación de comunicación vía mensaje más popular del mundo, llamando la atención de Mark Zuckerberg, dueño y fundador de Facebook, quien inmediatamente se interesó en comprarla. Desde el año 2010, Mark no dejó de insistir en comprar WhatsApp, por lo que cada mes realizaba reuniones y cenas mensuales con la única intención de convencer a Jen y a su socio Brian de venderle la empresa. Finalmente, en el año 2014, durante una reunión en la casa personal de la familia Zuckerberg, el magnate de Facebook, y quien una vez les negó un empleo, logró convencer a Jen y Brian de vender WhatsApp, llegando a un arreglo que ha pasado a la historia como uno de los más costosos de la industria. WhatsApp fue comprado por $19.000 millones, cantidad que representa el 10% de la riqueza total de Ucrania y la cual colocó a Jen Kyum como uno de los 64 hombres más ricos e influyentes de los Estados Unidos, con una fortuna de $9.7 billones, según la revista Forbes. Pero el gran corazón de ese hombre hizo que entre las condiciones que se establecieron para la venta, Jen le solicitara a Zuckerberg que el contrato fuera firmado en el mismo albergue donde Jen y su familia se alimentaron al llegar a los Estados Unidos. Y sí, así fue realizado durante una reunión secreta, días después de la cena en la que ambos cerraron el trato. Después de recibir la primera parte de su pago, el creador de WhatsApp donó una fuerte cantidad de dinero a ese albergue que tanto le ayudó durante su juventud. Actualmente,
Jen Kyum es el director general de WhatsApp, una aplicación que aumenta a 1 millón de usuarios al día y la cual indudablemente le cambió la vida a un hombre que de inmigrante pasó a ser multimillonario y cuyo nombre ya es toda una leyenda. Ahora, lo importante de esto, tomando en consideración el primer secreto, que es crear una cultura de innovación, debemos darle el enfoque de la operadora. Y es que para este primer punto, este primer aspecto de crear una cultura de innovación, el otro año, en el 2019, BN Vital, tendremos un programa integral de cultura de innovación. Sustituirá al actual programa integral de cultura que tenemos. En BN Vital se han hecho inversiones muy altas, ¿verdad?, durante el 2018 y han tenido indicadores extraordinarios, financieramente hablando, que lo vimos en el plan de cultura de las 10 charlas anteriores a este video. Hay indicadores extraordinarios que nos muestran que tanto en el producto, en el proceso, como también en la organización y en el servicio, los indicadores son extraordinarios. Así que excelente por la operadora, vamos para adelante y entremos a discutir entonces el siguiente secreto. Segundo secreto: fomentar la educación para la innovación. Es increíble el déficit de capital humano para la innovación que actualmente tenemos en la sociedad. El motivo no es ningún secreto y es que los sistemas educativos latinoamericanos siguen anclados en planes de estudios del siglo XIX, que convierten el estudio de las matemáticas y las ciencias en un suplicio. Pero cualquiera que sea el motivo, lo cierto es que mientras Finlandia y en Irlanda hay más de 25 graduados en ingeniería por millón de habitantes, en Chile hay solo 8 graduados, en México 7, Colombia 6, Argentina 5 y en el resto de la región muchísimo menos. Entonces, ¿cuándo y dónde debe estimularse la educación para la innovación? Tony Warner, en su libro Creando Innovadores, reza lo siguiente: el principal objetivo de las escuelas ya no será preparar a los jóvenes para la universidad, sino preparar a los jóvenes para la innovación. En base a lo anterior, la respuesta del cuándo y cómo y dónde es muy clara. Se refiere desde niños, puntualmente en el prekinder, preescolar, pasando por las escuelas. Eugenia Garnuño, directora para México y América Latina del Centro de Cooperación y Desarrollo Económico, dice que cuando los jóvenes se encuentran en época de colegio, es decir, secundaria, ya es demasiado tarde para estimularlos a seguir carreras científicas o técnicas. Todo esto hay que hacerlo desde el preescolar. El secreto está en cambiar el lente con que miramos las cosas. Y el caso que te traigo de éxito es el caso de Finlandia. En Finlandia el sistema educativo es totalmente innovador. En Finlandia se prepara al niño desde preescolar para que de joven pueda elegir una carrera innovadora acorde al siglo XXI. En Finlandia, tanto el Estado como la empresa privada tienen como fundamento la educación hacia la innovación. En Finlandia, para ser profesor, se debe pasar por un sistema de nivel de evaluación altísimo con el fin de garantizar la educación de bases innovadoras hacia los estudiantes. Y por último, Finlandia es el segundo país en el mundo que invierte más dinero en temas de innovación y patentes, el 4.3% sobre su Producto Interno Bruto. Veamos el siguiente video. You know what most impressed me about my experience in Finland is the way an entire country has focused relentlessly on preparing all students for work and citizenship in the 21st century. But the real question is, what can we here in America learn from their experience? Clearly, they're a very different country, different culture. Our country is far more heterogeneous and larger. And obviously, what works in one country may or may not work in another. Nevertheless, I think it would be a serious mistake to just dismiss Finland. In fact, I believe we need to see Finland as a laboratory for 21st century educational innovation, a place that has done sustained research and development to create a truly world-class education system for a new century. Oh, well done! Good job! One of the most important lessons from Finland is that the business of school is learning, period. It's not sports, nor is it even extracurriculars.
Nothing interrupts the learning process in classrooms. It is sacrosanct. A second valuable lesson is the way in which they have totally transformed the education profession over the last quarter century. Very high standards for admission into schools of education, so only the very top students become teachers. All teachers must earn a master's degree, which brings far more academic rigor into the classroom. And the kind of training these student teachers receive, where they observe master teachers and have their own teaching practices critically evaluated, really prepares them to enter into the classroom ready to engage all students. Yet a third lesson from Finland is the idea of less being more. Very few national curriculum guidelines which can be adapted locally. Class time is longer and there are fewer classes in the day, which allows students far more time to do projects and to go into greater depth in their academic studies. Then there are the ways in which Finland has focused on how best to motivate students. The students have many more choices for the projects they pursue in their classes, and the arts are far more well integrated into every class. But perhaps most important, by developing a very comprehensive vocational education system at the high school level, which prepares students for jobs immediately out of high school. I have to wonder that if we gave every student the choice of a high-caliber vocational education system in every high school in America, might we not be able to significantly reduce our epidemic dropout rate? But what I found most surprising of all is the way in which the Finnish education system is built upon trust. The ministry trusts the municipalities to adapt and adopt the national curriculum as needed. The municipalities trust the teachers and the schools to do what's right. The teachers even trust the students to use their time wisely and to use the internet and other technologies responsibly. Of course, trust doesn't happen overnight. The Finns began with developing a real consensus about the importance of education and the purpose of education. This consensus has enabled Finns to work far more collaboratively and cooperatively to prepare all of their children for a rich and satisfying and productive life in the new global knowledge economy. El plan de acción dentro de la operadora es que durante el 2018 y 2019 BN Vital estará educando al personal sobre técnicas de creatividad e innovación y aplicará pruebas al personal para hacer un diagnóstico sobre las competencias que deben de trabajar. Esto es, enfocados a fortalecer la educación en la innovación dentro de la planilla de la operadora. Pasemos al siguiente secreto. Tercer secreto: derogar trabas que matan la innovación. La mayoría de los países latinoamericanos deben simplificar los trámites para abrir o cerrar una empresa, adoptar las leyes que hagan respetar la propiedad intelectual y modificar las leyes para no castigar excesivamente a quienes fracasan en un emprendimiento. Derivado de ello, analizaremos los 3 puntos. Primero, en el nuevo mundo de la innovación productiva, en el que las empresas se inventan, reinventan, mueren y renacen constantemente, hay que hacer que la apertura y cierre de las empresas sea lo más rápido posible. Varios países como México y Chile han reducido sus trabas burocráticas en la creación de nuevas empresas. Muchos otros siguen estando entre los campeones mundiales de la tramitología. Por ejemplo, Venezuela realiza 17 trámites para registrar una empresa, Argentina 14, Brasil y Ecuador 13. Y lo anterior sin contar los meses para obtener la autorización, y requieren adicional a eso pagos de sobornos a varios inspectores. Todo esto según datos del Banco Mundial. Ante semejantes trabas, aún debemos sumar los costos en sobornos que hay que pagar para agilizar los trámites. No es casual que muchos emprendedores latinoamericanos operen en la clandestinidad y que por consecuencia nunca materialicen sus proyectos. El segundo punto: aquí nos referiremos a las leyes que no protegen con suficiente rigor la propiedad intelectual. Los estímulos para la innovación son aún menores. Cuanto más temor hay de que le roben a uno la idea, menos incentivos hay para tratar de convertirla en realidad. Y tercero, una de las principales trabas de la innovación son las terribles leyes de quiebra o crediticias de la mayoría de nuestros países, que hacen que de manera casi imposible que un innovador que fracasa en un proyecto pueda volver a levantarse y hacer un segundo o tercer intento.
En muchos países convierten a estos emprendedores que fracasaron en verdaderas parias sociales, es decir, gente que perteneciese a una clase social inferior, que quedan totalmente inhabilitados para iniciar cualquier negocio. En muchos casos no pueden ni siquiera solicitar un crédito y pueden perder hasta sus bienes personales. Los 3 puntos anteriores nos llevan a concluir que fracasar tendría que ser algo fácil y no tan castigado, sino hacer conciencia de que no solo habría que lograr aumentar la tasa de natalidad de empresas, sino también habría que aumentar la mortalidad de las mismas. Lo importante es que se pueda fracasar lo más rápido posible para que se puedan levantar y hacer otras empresas, evitando así vivir en sociedades represivas y buscar la oportunidad de que queda emprendimiento suficiente y que sea perfectible en su integridad. Ahora, el plan de acción en BN Vital es que durante este 2018 y 2019 el área de calidad estará realizando un estudio de procesos para simplificar aquellos que impactan más en la estrategia de negocio. Es decir, nos vamos a enfocar en simplificar, y eso es maravilloso. Bien, pasemos al cuarto secreto: estimular la inversión en innovación. La pregunta clave aquí es: ¿qué debemos hacer entonces para estimular la inversión en innovación? Lo primero que se debe hacer es que los gobiernos inviertan en investigación y desarrollo. No es ningún secreto que los países que más invierten en investigación y desarrollo suelen ser los que más inventos producen y los que más patentes registran, y los que más productos sacan al mercado. Por ejemplo, el país que más invierte en el mundo es Israel, con el 4.3% del Producto Interno Bruto. Luego le sigue Finlandia con un 4%, Japón con un 3.3%, Estados Unidos con un 3%, Alemania con un 2.8%, y luego encontramos a Brasil en la parte de Latinoamérica con un 1.2%. Los demás países latinoamericanos están por debajo del 1%. Es decir, es un asunto de que los gobiernos deben ser responsables totalmente con este asunto de la investigación y desarrollo. El segundo elemento que debemos de considerar para estimular la inversión en innovación es crear una sinergia entre universidades y empresas privadas. Y es que la mayor parte del dinero es desembolsado por los gobiernos a través de las universidades públicas y no por las empresas privadas, que son las que mejor conocen el mercado. Esto lo podríamos definir como un choque de culturas, ya que la cultura propia de una universidad está proyectada como productora de conocimiento puro, mientras que las empresas privadas se ven como dedicadas a aumentar ganancias. Y en verdad esto debería trabajarse en equipo, de un trabajo en conjunto y no por separado. El tercer elemento que consideramos para estimular inversión en innovación es hacer que surjan inversiones de riesgo. Este asunto es muy importante porque realmente muchas empresas en el mundo mueren, o muchos emprendedores en el mundo mueren porque no tienen esa inyección de capital que se necesita para poder innovar. Las compañías de inversiones en riesgo saben que la probabilidad de no recuperar su dinero, ponga atención a esto, es del 95%. Pero esa es precisamente la idea, de que si invierten en 100 empresas, saben que 95 van a fallar, pero 5 de ellas serán el próximo Google o el próximo Twitter. Y con esas 5 van a pagar todo el resto y aún van a ganar muchísimo más dinero. En Latinoamérica esto es literalmente inexistente, ya que la cultura de inversión de riesgo está enfocada únicamente en garantizar una probabilidad del 100% de que la inversión se va a recuperar y no en un 95% o un 5% de éxito. Y el cuarto elemento que consideramos importante para estimular la inversión es que surjan inversiones colectivas. Esto es lo que normalmente se le llama crowdfunding y le permite a los innovadores recaudar fondos a través de contribuciones individuales de miles de pequeños inversionistas. Estas ya son plataformas de internet que están trabajando alrededor del mundo y ha tenido muchísimo éxito. Cada vez más innovadores
en países con poco acceso o préstamos bancarios están materializando sus productos gracias a las recaudaciones. Importante entonces el plan de acción de la operadora es que este año se hará una inversión muy fuerte en los procesos que hemos comentado, producto, servicio, proceso y la misma organización. Y dentro de esta inversión hay un plan de incentivos para todos los colaboradores. Esto con el fin de que todos entremos dentro del primer punto que mencionábamos anteriormente, que es la cultura de innovación. Que lo que queremos es que haya un clima extraordinario sobre la creatividad, pero sin caer en el asunto tan dañino que es el temor al fracaso. Vamos a tener este plan de incentivos, ya en su momento se les hará saber. Bien, pasemos al quinto secreto y con este último terminamos. Bien, hablemos del quinto secreto, que es la globalización de la innovación. Cada vez más la innovación es un proceso colaborativo que requiere estar en contacto cercano y en tiempo real con quienes trabajan en proyectos parecidos en todo el mundo. Y para lograr eso, hace falta globalizar la educación y la investigación. Algo que ya han empezado a hacer países como Chile y Brasil, pero que están lejos de hacer la mayoría de los demás países latinoamericanos. Un ejemplo muy interesante es que países como China, Corea del Sur, Singapur, Vietnam y otros países más allá de los colores políticos que los representan, están enviando a muchos más estudiantes a graduarse en ciencia y tecnología en universidades de Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Por ejemplo, en la lámina que usted mira a continuación, en el 2013 en universidades estadounidenses habían 235.000 estudiantes chinos, 97.000 de la India, 71.000 coreanos, 45.000 árabes, 20.000 vietnamitas, 16.000 mexicanos y así Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Argentina. Y por debajo de la línea de Argentina están los demás países pues que tienen ciertos estudiantes en Estados Unidos. A todo lo anterior nos referimos con globalizar la innovación y con el tiempo, aunque suene fantasioso, ya los países ya no van a competir por territorios, sino estarán compitiendo por talentos, lo que se llama importación o exportación de talentos. Esto es a través de lo que se llama programas para importar innovadores. Y parecería broma, pero no lo es. Chile y Brasil ya lo están haciendo. El país más exitoso y que más experiencia tiene en esto es Estados Unidos, con el famoso Silicon Valley en California, donde se encuentran las mejores mentes de la tecnología mundial. Y así como vimos en todo este tema, son 5 secretos, 5 extraordinarios secretos que podemos sacarle muchísimo provecho dentro de lo que es nuestra cotidianidad en la operadora. Así que vamos para adelante, que Dios los bendiga rica y abundantemente y espero verlos en una próxima oportunidad.